Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Astrología para Entender y hoy os voy a hablar del eclipse del próximo viernes día 14, un eclipse parcial de luna con el Sol en conjunción a Saturno, conjunción casi exacta, Sol-Saturno en el grado 23 de Piscis y la luna en el grado 23 de Virgo. A unos cuantos grados el Sol-Saturno también, Sol-Saturno hace una conjunción con el nodo norte en Piscis y con Neptuno en el último grado de Piscis, y la luna en Virgo haría conjunción también con el nodo sur en Virgo. Un eclipse potente, potente. Que por suerte recibe alguna ayuda en el sentido de que Urano nos asiste, Urano en Tauro nos asiste en este eclipse. Desde Tauro hace un sextil a Sol-Saturno y un trígono a la Luna en Virgo. Esta ayuda de Urano nos puede venir muy bien porque no es un eclipse sencillo, no es un eclipse fácil. Están ligados temáticamente los dos eclipses, el de este próximo viernes 14 y el de final de marzo, que será un eclipse total de Sol en Aries. Están ligados y de una manera muy curiosa, además, porque este eclipse de luna es una luna llena, en la cual la luna se eclipsa, es una luna llena, lo cual quiere decir que es un final de un proceso, y lo curioso es que es un final que marca el inicio de la temporada de eclipses en el eje Piscis-Virgo. Entonces es un final que marca un inicio, y el eclipse de final de marzo en Aries es una luna nueva, es un eclipse de Sol, es un inicio que marca el final de la temporada de eclipses de un año y medio del eje nodal en Aries Libra. Entonces las energías están curiosas en ese sentido, ¿no? Un final que marca un inicio y a final de mes un inicio que marca un final. Vamos a ver cómo podemos interpretar esto. La dificultad de este eclipse está sobre todo en la conjunción con Saturno. Saturno siempre le aporta al Sol, en este caso, y a la Luna por oposición. Saturno siempre aporta una dosis de realidad, o sea, pincha las burbujas en Piscis, pincha las ilusiones, las fantasías, los mitos que nos hemos construido, los pincha y hace una toma de tierra. Entonces Saturno siempre aporta una dureza, una frialdad, una dosis de realidad 3D que por la oposición Saturno-Luna, o sea, Sol-Saturno-Luna, una posición Saturno-Luna, bueno, es un tema emocional difícil, o sea, es difícil de gestionar, al igual que una conjunción Saturno-Luna. La oposición o la cuadratura Saturno-Luna siempre nos puede afectar en el estado anímico. Por la característica de este eclipse, de que es un final que marca un inicio, podríamos decir que entramos en la temporada de eclipses Virgo-Piscis, entramos mirando por el retrovisor. O sea, ese Saturno nos pincha esas fantasías piscianas y nos trae una cierta melancolía, nos trae unas temáticas del pasado. Entonces vamos a ver cómo lo he pensado, cómo lo he sentido este eclipse, ¿no? Por eso he llamado el vídeo, lo he llamado Patos. Patos viene de sufrimiento, y
y tiene algo de la tragedia humana, este eclipse. Pero tragedia en el sentido clásico. O sea, la tragedia en el sentido clásico es que es la conciencia del ser humano, la conciencia de que está sometido a fuerzas mayores que no puede controlar a su voluntad, las fuerzas de la vida. En la tragedia clásica, pues esas fuerzas son los dioses, que serían los arquetipos en astrología. Está sometido a esas fuerzas, o sea, su vida está condicionada y lo único que puede hacer el ser humano con ese condicionamiento, con esas fuerzas que le superan, es el intento de vida. Entonces, claro, esa tragedia que es inherente a la existencia humana contiene una belleza, ese intento contiene una belleza, porque la vida está en ese intento. ¿Por qué le llamo intento? Porque de alguna manera el ser humano, y sobre todo esa energía pisciana, ¿no? El ser humano proyecta sus anhelos, proyecta sus esperanzas, sus expectativas, sus fantasías, sus idealizaciones, y por otro lado, que sería la parte pisciana, y por el otro lado, en la parte de Virgo, está la realidad, están sus propios hábitos, están las rutinas, está la salud, estamos hablando del eje Virgo-Piscis, está la salud, la enfermedad, la dificultad de lo cotidiano, el tener que cumplir con una serie de responsabilidades que no siempre son elegidas, pero son ese sacrificio del sacrificio, el asumir responsabilidades porque es lo que toca, la vivencia del paso del tiempo en el cuerpo, la vivencia de la salud y de la enfermedad, el dolor, la somatización. Están estos dos polos, ¿no? Piscis-Virgo. Entonces, en ese mirar en el retrovisor, a través de esa presencia de Saturno en este eclipse, yo he sentido sobre todo que hay que gestionar, o sea, aquello que nos vendrá mucho y que va a ser la parte difícil de este eclipse, es que habrá que gestionar, o de alguna manera habrá que caminar la brecha que separa entre aquello que fue pero ya no es, entre aquello que pudo haber sido pero no fue, y la realidad. Entonces, esta brecha, si es muy grande, genera mucha frustración y genera sufrimiento, genera patos. Entonces, el eclipse, que es como un reseteo, nos hace ver todo esto y nos permite resetear esa brecha. O sea, nos permite intentar crear puentes entre esa melancolía de aquello que no ha llegado a ser, o la melancolía de aquello que fue pero ya no es, y la realidad. ¿Cómo construir esos puentes? Pues básicamente ahí esto me hacía pensar en un filósofo francés que se llama Comte Sponville, que también su referencia sería Montaigne, y él os leo una frase suya, dice: soy dichoso porque he renunciado a la felicidad, y he renunciado a la felicidad para alegrarme de aquello que es. Entonces, ese alegrarme de aquello que es sería un poco el pensamiento de Montaigne del final de su vida, que dice: renuncio a la sabiduría idealizada, renuncio al amor idealizado, para mí la vida. O sea, elijo la vida tal cual es. Entonces, la manera de solucionar la manera de construir puentes para unir esa brecha y para no
polarizarnos, o sea, en esa dureza, para que esa brecha no se convierta en un abismo, entonces aumenta el patos, aumenta el sufrimiento. Cuanto más grande es esa brecha, más sufrimiento nos generamos, ¿no? Porque nuestros anhelos, nuestras esperanzas están muy lejos de aquello que es tal y como se presenta. Entonces la manera de construir ese puente es aceptar la vida y aceptar la vida tal y como se presenta y alegrarnos por ese hecho, ¿no? Entonces hay como un ejercicio de maduración que no es nada fácil, de maduración personal en este eclipse, que se va a dar también, o sea, se va a dar en toda esa temporada, en todo en todo el mes de marzo. Vamos a vivir bastante esa temática, porque el siguiente eclipse también tiene que ver con esta temática, el revalorar esa brecha entre nuestros anhelos y nuestra realidad. El revalorarla, reconstruir esos puentes, el reconectarnos con el agradecimiento, pero no el agradecimiento por lo conseguido, o el agradecimiento por conseguir satisfacer nuestros deseos. O sea, pienso en la canción de los Rolling Stones, ¿no? De I can get no satisfaction. Sería un poco la sensación que hay ahora, o sea, no puedo conseguir satisfacción. ¿Por qué? Porque la vida no es tal y como yo esperaba que era, o porque la vida no es, pero es que la vida no está ahí para satisfacer nuestros deseos. Ahí entra la voluntad para intentar conseguir unos hábitos que me den salud, para intentar conseguir los objetivos que me planteo. Ahí está el intento y ahí está la belleza del intento. Pero siempre hay esta parte trágica, que la respuesta de la vida nunca es del todo aquello que nosotros proyectamos en ella, ¿no? Entonces, entre nuestros anhelos y la aceptación de la vida tal y como es, hay ese proceso de maduración, de aprender a agradecer la vida tal y como se presenta y no proyectar constantemente en ella nuestros deseos no satisfechos, ¿no? De alguna manera es un ajustar nuestras expectativas, y como dice también, es una frase un poco dura, pero como indica también Comte Sponville, el desear la vida tal y como aparece o morir de decepción. Eso serían los dos polos. El tema es, en la belleza del intento, construir los puentes entre esos dos polos para no ir al deseo puro que nos lleva a la frustración y nos lleva a la decepción, ¿no? Y es en esa belleza del intento, que es la belleza del proceso, que no es la belleza del conseguir. O sea, no es el resultado, sino es la belleza del intento y del camino, que nos lleva a aceptar la vida, y al aceptar la vida también nos lleva a aceptarnos a nosotros mismos, en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra humanidad, y por lo tanto también en la tragedia inherente a la vida. Tragedia, repito, en el sentido clásico, no en el sentido moderno, porque a veces las palabras se pervierten con el tiempo, ¿no? Ahí esto me hace pensar en la palabra patético. Patético es una palabra que hoy en día se utiliza de una manera con cierto desprecio, ¿no? Esto es ridículo, es patético. Y precisamente el origen de la palabra patético es muy bello, es el intento, muchas veces infructuoso, de ser capaz de vida.
El que seamos o no después capaces de vida, eso es independiente. Lo que cuenta, es lo que contiene belleza, es el intento, aunque sea infructuoso. La vida humana es ese constante esfuerzo, constante intento en ser capaces de vida. Y después a veces lo somos, a veces no lo somos. Y ahí está la parte de aceptación de la vida, de la parte de aceptación de nosotros mismos. Aceptación que, por cierto, también implica la temática del amor, tal y como la veían los griegos. Los griegos tienen muchas definiciones diferentes del amor. Yo ahora quería explicar dos. Una es eros y la otra es ágape. La parte de eros, que se basa en la persecución del deseo, es un amor que de alguna manera siempre se acaba frustrando. O sea, cuando obtenemos aquello que queremos conseguir, siempre lo acabamos perdiendo. En cambio, la definición de amor de ágape es un amor mucho más enfocado hacia la realidad del otro y por lo tanto es un amor compasivo. En una relación de pareja, por ejemplo, eros sería el enamoramiento, que se podría dividir en 3 fases de un año. Hay un autor que lo divide en 3 fases de un año. Es un año de pasión, un año de ternura y un año de aburrimiento. Y entonces se acaba la relación ahí, se acaba el eros. Ágape sería el amor que viene después de estos, cuando ya no nos relacionamos desde el enamoramiento, cuando ya no nos vinculamos desde la idealización del otro, desde la idea que tenemos acerca del amor, la idea que tenemos acerca del otro, sino que nos vinculamos y nos relacionamos con la realidad del otro, tal y como es, con esa vida tal y como aparece. Y si amamos de manera compasiva desde el ágape, si amamos desde la realidad del otro, por lo tanto también desde la realidad, la vulnerabilidad, la perfecta imperfección que es uno mismo y que es el otro, si en ese vínculo compasivo, si nos podemos relacionar en ese vínculo compasivo, estamos viendo al otro tal y como es y lo queremos tal y como es, humano. Bueno, humano, demasiado humano, como dirían algunos. Bueno, es un momento, todo este mes de marzo se van a mover muchas cosas. Toda esta temática de esa pinchada de burbuja de Saturno, toda esa bofetada de realidad según cómo, y esos puentes que tenemos que crear, va a ser todo un proceso de todo un mes, con Neptuno a final de mes entrando en Aries, marcando los nuevos inicios, con ese eclipse de Sol en Aries Libra, también marcando un nuevo inicio, haciendo una revisión en ese eclipse solar, eclipse total de Sol, haciendo una revisión de nuestras fuerzas arianas, de cómo hemos hecho ese proceso para emprender una nueva aventura, toda esta energía que pasa de Piscis a Aries, con Neptuno, después Saturno, va a ser el gran cambio. El gran cambio, entonces miremos en qué casa tenemos esa brecha cósmica, ese último grado de Piscis, ese primer grado de Aries. Ahí es donde se va a dar el gran cambio, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, en esa casa donde tengamos ese punto, un punto a tener muy en cuenta todo el próximo año, hasta el verano que viene, porque volverán, retrogradarán, y que es ese proceso de asimilación,
y después el año que viene pasan definitivamente a Aries. Y empieza este nuevo comienzo, con nuestros valores reseteados de alguna manera, con nuevos puentes construidos entre nuestros anhelos y la realidad tal y como es. Bueno, va a ser un proceso que no es fácil, pero va a ser un proceso muy, muy interesante de renacimiento, para decirlo de alguna manera. O sea, un nuevo inicio para la humanidad y para cada uno. Bueno, esto es un poco lo que os quería comunicar. Va a ser un mes en el que Venus también va a retrogradar y eso va a ser interesante, como os expliqué en el vídeo anterior, ¿no? Venus lo que va a hacer sobre todo es deshacerse de estos viejos mitos que nos sostenían. Saturno viene a pinchar esas burbujas, deshacernos de viejas ilusiones, viejas fantasías, y en su retrogradación por Piscis va a recoger material para narrar, para reconstruir los nuevos mitos que vamos a utilizar en el próximo ciclo, ¿no? En el ciclo que estamos empezando. Porque el ser humano necesita mitos y necesita sueños, necesita fantasías, necesita ilusiones. Pero esa pinchada de burbuja, pues Venus va a reconstruir una nueva burbuja, sí, que en algún momento también volverá a pinchar, por supuesto, dentro de 8 años probablemente, cuando Venus marque otra vez una nueva punta de estrella, ¿no? en ese punto. Pero durante esos 8 años esos mitos esos nuevos sueños van a servirnos de brújula, van a servirnos de norte, ¿no? Nos van a indicar el camino a seguir de una manera más adaptada que los viejos mitos que nos sostenían. Bueno, espero que se haya entendido más o menos, que tengáis un buen eclipse el viernes que viene. Ya estamos en el proceso. Los portales de los eclipses ya están en marcha, ya empieza esta transformación. Y bueno, os he querido dejar esta reflexión para acompañaros en este camino. Seguiré haciendo más porque suceden cosas este mes, suceden cosas, y por supuesto acabará el mes con la entrada de Neptuno en Aries, y con el eclipse total de Sol, que también va a ser bastante intenso. Es una temática un poco densa, un poco dura. Pensemos que tenemos la ayuda de Urano, que de manera inesperada nos va a dar empujones, nos va a dar momentos de inspiración y momentos de iluminación momentánea, y esa ayuda nos va a venir muy bien en esta temporada de eclipses. Bueno, gracias por estar ahí y hasta la próxima.